I could be the skinniest girl in the world, and this is never going to go away. And that was the pinnacle point for me when I got severely depressed, and it just spiraled out of control. Hola, soy otra vez yo, Berrío, bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un video súper fanboy, como lo pueden ver en el título. Voy a estar hablando de la salida de Jessie Nelson de Little Mix. Voy a entrar en materia de una. Para mí fue una noticia horrible. La gente que es muy cercana a mí puede dar fe de eso, sobre todo Sebastián. Yo soy muy fan de Little Mix desde el 2012, súper fan. Y Jessie Nelson siempre fue mi favorita de las cuatro porque su voz era la que más me gustaba, sus adlibs eran mis favoritos, su presencia escénica era la que yo más disfrutaba. Las cuatro me encantan, las cuatro son súper talentosas. La idea nunca ha sido ponerlas a competir entre ellas, ni mucho menos. Uno siempre tiene más afinidad con ciertos y ciertas integrantes de los grupos, eso es como súper natural que pase. Y no es que ahora de repente ya sea mi favorita porque es el tema tendencia. De hecho, a mí Sebastián, mi novio, siempre me molesta cuando escuchábamos de canciones de Little Mix. Yo siempre era como, ay, este es mi verso favorito, y él como, ay, ¿quién lo canta? Y yo, ay, Jess, y él como, ¿a poco es tu favorito? Entonces para mí fue una noticia espantosa. Yo siento que era algo que se veía venir, pero yo estaba en negación totalmente porque en verdad para mí ellas funcionan las cuatro, no por separado, no tres, no dos, sino las cuatro. Empecé a leer un montón de vainas relacionadas a las razones por las que ellas había salido o chistes súper pendejos. Entonces se me ocurrió, como fan que ha seguido el grupo hace tantos años, hacer este video hablando de cómo fue el comienzo de Little Mix, toda la lucha que ellas han tenido y todos los problemas que tuvo a su vez Jessie durante todos estos 9 años que la llevaron a tener como consecuencia su salida del grupo. The winner of the X Factor 2011 is... Little Mix. Como la mayoría de personas saben, Little Mix fue una banda que fue formada en la edición del 2011 del Factor X UK. Ellas, las cuatro, Liane, Perry, Jade y Jessie, audicionaron como solistas. Si ustedes se fijan en las audiciones, sobre todo Kelly Rowland, que era una jurado en esa temporada, ella les dice a cada una como, yo te veo en un girl group, yo te veo en un girl group, y así sucesivamente. En todo el proceso de selección pasaron muchas cosas con ellas. Primero, a Jessie Nelson y a Perry Edwards las pusieron en un grupo de 4 que se llamaba Faux Pas, creo que así se pronuncia, y a Liane y Jay las pusieron en un trío que se llamaba Orión. Así llegaron al bootcamp, vieron que como que no funcionaban en las alineaciones que las hicieron, entonces de nuevo Kelly Rowland y el resto de los jurados decidieron tomar a Jessie y a Perry de un lado y a Jade y a Liane del otro, las unieron y así se formó Little Mix. Tuvieron su primer presentación juntas como grupo en la casa de los jueces con Tulisa, y con su primer presentación como cuarteto pasaron a los live shows. Todo fue muy turbulento para ellas al comienzo, pero lograron llegar a los live shows. Se llamaban Rhythmics, y creo que a partir de la tercer gala o segunda, no estoy seguro, las rebautizaron como Little Mix y así quedaron. Fue el primer grupo que ganó el Factor X y fue el primer girl group que no quedó eliminado como en las 3 primeras galas. O sea, todo el proceso de ellas fue muy fuerte. Algunos jueces les daban muchísimo palo, fueron mejorando constantemente y al final ganaron y nunca estuvieron ni siquiera en el bottom 2. Desde el comienzo, Jessie Nelson fue la que más críticas recibió en redes sociales. Incluso hay un capítulo en el Factor X que ella se pone a llorar porque después del primer show en vivo que tuvieron, ella estaba muy emocionada viendo en YouTube las galas y las presentaciones y empezó a ver este montón de comentarios de gente criticándola por su apariencia, por su peso. Decían que era la más fea, que ojalá se muriera, comentarios súper feos, y eso tuvo un impacto muy fuerte en ella desde el comienzo. Y hay que tener en cuenta que ellas cuatro tenían edades entre los 17 y 19 años más o menos. Después ellas ganaron, empezaron a tener una carrera supremamente exitosa. Siempre estuvo ese tema presente en Jessie. Jessie sufrió mucho durante toda esa época, pero eso es algo que ni el fandom ni el público en general conocían. Nadie tenía el contexto de lo grave y lo problemático que estaba haciendo para ella ser parte del grupo. Con el paso del tiempo salieron a la luz un montón de problemas que ellas tuvieron con su disquera, incluso antes de lanzar su tercer álbum que se llama Get Weird. Ellas estuvieron a punto de ser sacadas de su disquera, que era Psycho, la disquera de Simon Cowell. Ellas las obligaban a hacer muchas cosas que ellas no querían, las presionaban muchísimo. A medida que ellas fueron creciendo, son cosas que ellas fueron contando. Siempre se quejaron de que no recibían apoyo de su disquera para tener promoción en Estados Unidos, y ellas mismas
personas decían que no era porque hubiese otro girl group como en la industria, porque les parecía maravilloso, sino que era muy raro tenerlas a ellas y también a Fifth Harmony en la misma disquera y ver que de pronto habían esfuerzos económicos más enfocados hacia el éxito de Fifth Harmony cuando ya llevaban un poco más de tiempo y ya tenían como un éxito sólido en Europa y Asia. Pues lo natural era que recibieran apoyo de su disquera para empezar a sonar en Estados Unidos. Tenían tanto éxito y aún así tenían que mendigar por apoyo cada vez que lanzaban sus álbumes. En el 2018 Little Mix lanzó su quinto álbum de estudio, que era LM5, todavía firmadas con Syco, y ese fue como el punto de quiebre, porque en medio del lanzamiento del álbum anunciaron que se retiraban de Syco y que habían firmado con RCA. LM5 es un álbum que ellas amaban, que el fandom ama, que tenía muchísimo potencial, y por todo este proceso de transición de disqueras es un álbum que se desperdició por completo. Eso por un lado, y muy a grosso modo es la historia de lucha que ha tenido Little Mix durante estos 9 años. Jessie Nelson tiene 29 años, al igual que Liane. Perry tiene 27 y Jay tiene 27 también. Entonces básicamente Jessie se volvió famosa cuando tenía 20 años. En el 2019 lanzó un documental con la BBC en UK que se llama Odd One Out. The night we won X Factor, I think I had about 101 inbox messages on my Facebook, and the first one that come up was from some random man, and he was like, "You are the ugliest thing I've ever seen in my life. How on earth were you ever put in this girl band? You deserve to die." How have I just won the X Factor and all I want to do is just go back to my normal life? And I just was like, there's nothing I can do about this now, I'm in it. Ese documental fue muy importante para la imagen pública de Jessie y sobre todo para que los seguidores de Little Mix y las noticias y la industria se dieran cuenta de la situación tan grave por la que ella había pasado y las luchas tan angustiantes que ella seguía enfrentando. Les voy a contar en resumen lo que se habla en el documental, pero si tienen la oportunidad búsquenlo, porque de verdad vale mucho la pena, a pesar de que es llorada fija y que es súper fuerte. Cuando lo vi con Sebastián, colapsamos. Básicamente ella cuenta que desde el primer momento en que empezó a participar en los shows en vivos del Factor X, todo el tema de vivir sus sueños se convirtió lastimosamente en una pesadilla horrible. Todos los comentarios que le hacían, todas las personas deseándole que se muriera, todas las personas diciéndole que valía nada, que era la peor del grupo, que no merecía la fama, que no era talentosa, todas esas vainas desde ese momento, cuando ella tenía 20 años, se iban a quedar en su cabeza por siempre. Ella cuenta que uno de los peores días de su vida fue al otro día de que ellas fueran elegidas como las ganadoras. Ella habla de todas las entrevistas que tuvieron que hacer al otro día. Eso fue un infierno para ella, que era demasiado frustrante porque básicamente estaba cumpliendo uno de los mayores sueños de su vida. Las otras 3 chicas que estaban con ella estaban completamente alucinadas del momento tan increíble que estaban viviendo, y ella solo quería irse a su casa porque le aterraba solo pensar en todos los comentarios y todas las cosas horribles que le iba a decir la gente en línea. Recibía cientos y cientos de mensajes en Facebook insultándola, haciéndola sentir horrible, y es muy triste. Ella cuenta, y su mamá también, de cómo ella nunca fue una persona que se diera duro físicamente o que se considerara fea o que tuviera como ese montón de complejos, porque de hecho era una niña que siempre le gustaba ser el centro de atención en el colegio, tenía una forma de ser súper espontánea. Entonces ella no entendía por qué de repente todas las cosas que ella sentía que eran buenas y que eran cualidades no existían para las personas que la estaban viendo en televisión y se tomaban el tiempo de decirle todas esas cosas tan horribles. Tan traumático fue para Jessie Nelson todo lo que sucedió y todo lo que le dijeron durante su trayecto en el Factor X, e inmediatamente después de ganar no es capaz, no le es posible ver videos de sus presentaciones en el Factor X, de ver entrevistas de esa época, porque simplemente la transportan a un momento horrible de su vida que ya no quiere revivir y no lo tolera. En el documental hay una parte donde ella tiene una cita con una psicóloga, y uno de los ejercicios que hacen es ver precisamente las presentaciones de esa época, y ella alcanza a ver un par de minutos pero para y dice como yo no puedo en verdad hacer esto. Después de ganar y durante los primeros 5 años de Little Mix, imagínense lo que son 5 años, Jessie Nelson sufrió de depresión, de ansiedad. Para ella ser parte del grupo se convirtió en una pesadilla de todos los días. Eso era muy complicado en la relación con sus compañeras, porque ellas siempre la apoyaron y trataron de hacerla sentir mejor, pero también era muy complejo para ellas porque veían una persona que todo el tiempo estaba de mal humor, siendo agresiva, mientras ellas básicamente estaban viviendo el mejor momento de sus vidas. Hay una parte muy triste del documental donde ella cuenta cuando fueron al Factor X a presentar el nuevo sencillo de su segundo álbum, Salud. La canción se llama Move. Duró más de una semana aguantando hambre porque se quería ver delgada en la presentación y ni siquiera le importaba si cantaba bien, si bailaba bien, si la presentación en general salía bien o no. Solo le importaba que la gente la fuera a ver delgada y que estuvieran hablando de eso. Sin embargo, al otro día lo primero que ve es que un montón de periodistas de espectáculos del Reino Unido siguen utilizando la palabra gorda como insulto, la siguen tratando como la fea, la X, la desechable del grupo, y eso para ella
fue como un punto de quiebre. Y ella dice que solo pensaba que entonces no importaba todo lo que ella se esforzara por verse mejor, ella siempre iba a tener como esa etiqueta de ser la X de Little Mix. Después de eso la depresión se complicó tanto que ella llegó a un punto en donde solo quería dejar de sentirse mal y se llenó de angustia porque pensaba que jamás iba a salir ese sentimiento de su cuerpo, y ahí fue que tuvo un intento de suicidio. And that was the pinnacle point for me when I got severely depressed, and it just spiraled out of control. And I just sat in bed and I was just crying, thinking, this is never, sorry, I just remember thinking, this is never gonna go. Like, I'm gonna constantly wake up and just feel sad for the rest of my life. The only way I can describe the pain is that it feels like, if you've ever been heartbroken in your life, is it just feels like constantly feeling heartbroken. Eso fue muy choqueante para toda la audiencia y para todos los seguidores de Little Mix, porque nadie sabía que ella se había intentado suicidar. Sí hubo una época que es precisamente donde ella estuvo pasando por ese pic de depresión, donde ella no estuvo en algunas presentaciones del grupo, también estuvo ausente en varias entrevistas que tuvieron, pero nunca dijeron exactamente qué era lo que había pasado. Fue un momento súper triste y súper trágico tanto para ella, sus seres queridos y obviamente sus compañeras del grupo. En el documental hay una parte, ya se están grabando un video de una canción que se llama Bounce Back, y sus tres compañeras hablan de cómo ha sido tan duro no solo ese momento, sino todas las secuelas que ella sigue teniendo. Jessie habla de cómo nunca le gusta cómo se ven los videos, nunca se siente cómoda como se ve, no importa lo que tenga puesto, no importa cómo la maquillen, y aún así reflejaba esa seguridad tan impresionante. Pero uno en ese detrás de cámaras, ella simplemente tiene ansiedad de pensar que cuando el video esté completo, ella no le va a gustar lo que ve, así se ponga como ese disfraz de mujer empoderada. El entrevistador como, ¿cómo te sientes? Y ella dice, como siempre, porque a mí no me gusta cómo me veo. Incluso Jay llora diciendo que ella le encantaría conocer a todas las personas que le decían cosas y le dicen cosas tan horribles a Jessie para decirles y reclamarles y que entiendan todo el daño que le han hecho a ella. Perry también dice que es muy complicado porque pareciera que entre más le dicen a ella que está hermosa, que es preciosa, que es talentosa, que es increíble, ella más se enojara y más repelencia tuviera. Aun cuando los comentarios ya no eran tan negativos, aun cuando ella había tratado de cambiar un montón su imagen en busca de la aprobación de las personas, seguía sintiéndose insuficiente todo el tiempo. Ella odia verse desmaquillada, odia verse con su cabello natural que es crespo. El novio que ella tenía en la época que grabaron el documental dice que para él es muy fuerte porque incluso cuando están juntos en una misma casa, ella se levantaba primero que él para que cuando él se despertara ella ya estuviera maquillada y peinada. Ella es muy consciente que ella solo sube ciertas fotos a Instagram y que ella lo hace en búsqueda de aprobación de los demás. Ella dice, yo subo fotos esperando recibir la aprobación de las redes sociales. Ella, al ser parte de un grupo tan exitoso, más que hacerla vivir su fantasía de estrella pop, era un tema que mentalmente todo el tiempo le estaba exigiendo para no volver a caer en ese hoyo de la depresión, ni mucho menos volver a intentar atentar con su vida. Según lo que se habla en ese documental, que concluye con Jessie subiendo a su Instagram una foto de su época en el Factor X, acompañada de un pie de fotos súper inspirador. Aparentemente todo empezó a estar mucho mejor, más o menos desde finales del 2016, que ellas lanzaron su álbum Glory Days, que es el álbum más exitoso que han tenido. A partir de esa época ella ya empezó a tener una vida mucho más tranquila, obviamente siempre acompañada de ayuda de profesionales, pero con un estado mental mucho más sano. Y ahora voy a hablar del 2020, que yo siento que fue obviamente el punto de quiebre, como ha sido el punto de quiebre para muchas personas y para muchas cosas y para todo en general, desde mi perspectiva y lo que yo puedo analizar como fan y con la información que tengo. Toda la expectativa está en el que iba a ser el primer álbum de ellas con RCA, que es pues Confetti, que ya lo conocemos, que lo lanzaron ahorita el 6 de noviembre. Contado por ellas mismas, Confetti estaba casi terminado cuando empezó el aislamiento obligatorio en prácticamente todo el mundo por Miss Rona. En cuanto pudieron regresar a los estudios, ya se empezaron a terminar el proceso de grabación del álbum. Solo faltaban ciertas grabaciones pequeñas, pero tuvieron que hacerlo por separadas. Eso es algo que nunca habían hecho antes. Ahí yo siento que empezó todo a grabarse un montón, pues porque Jessie no contaba con el apoyo de sus amigas, y ella, con este montón de inseguridades que siempre tuvo con su físico, con su talento, con todo, pues no creo que el proceso de grabación ella solita hubiese sido nada fácil. Después, en varias entrevistas que ellas tuvieron, Jessie nunca disimuló lo maravilloso que le parecía el aislamiento y la cuarentena. Ella decía que estaba viviendo su mejor vida,
que solo veía Netflix, se la pasaba recostada y cuidando el jardín que tenía en su casa, mejor dicho, viviendo su fantasía. Eso de entrada ya es un poquito llamativo, porque la mayoría de artistas uno les escucha diciendo que extrañan todo el tiempo los shows en vivos, la interacción con los fans, con el público. Little Mix lanzó Break Up Song, que es el lead de Confetti, creo que fue más o menos en marzo. Después en julio lanzaron Holiday. Imagino que la disquera tenía que lanzar el álbum sí o sí este año, entonces pues ya se iba a hacer la promoción virtual o como fuera, pero el álbum tenía que salir. Ellas empezaron a tener mucha más presencia en entrevistas virtuales, dinámicas a distancia que hacían todos los canales de noticias, de entretenimiento y de música. Y Jessie no es que se viera mal, pero ella sí siempre se notaba como menos fluida y menos espontánea que las demás. No digo que uno dijera como se notaba que estaba pasando algo mal con ella, pero sí se veía un poquito desconectada. Ya cuando se empezaron a poder tener presentaciones en vivo y todo, en programas que tenían todos los protocolos de bioseguridad y demás, en ese momento se hizo inminente que ellas iban a tener que volverse a presentar en vivo frente a personas o lo que sea. Ahí ya se levantó una bandera de alerta muy grave, porque en el Radio One de BBC, que tiene este formato live lounge, donde siempre los artistas cantan una versión acústica de sus canciones y un cover generalmente, ellas tuvieron la que fue como su primer presentación ya en vivo, con cámaras y como con toda la parafernalia, donde iban a cantar Holiday y un cover de Falling de Harry Styles. Jessie Nelson tuvo un ataque de pánico durante la presentación de Falling, y lo que resultó pasando fue que Perry cantó toda la parte que le correspondía a Jessie. Yo vi eso y yo dije, bueno, es normal que le pase algo así por todos los antecedentes que tiene y toda la ansiedad que le genera la exposición, pero nunca me imaginé que eso era un indicio de que ella iba a salirse del grupo. Después de eso ellas lanzaron un reality de competencia donde se iba a elegir un nuevo grupo en UK que se llamaba Little Mix The Search. Ellas habían grabado todo el tema de las audiciones y como de los primeros filtros en febrero más o menos, entonces lo único que iban a tener que hacer ahora en tiempo real era los shows en vivo. Jessie estuvo en los primeros, pero todo se puso súper grave cuando la semana de la final del programa, que coincidía con el lanzamiento de Confetti, el jueves que era la final se anunció que ya no iba a presentarse. Lanzaron el álbum el viernes, ya no hizo ninguna publicación en redes sociales, su última publicación era el 31 de octubre con su disfraz de Halloween, no dijo nada. Y ese fin de semana, el domingo exactamente, ellas iban a ser las hosts de los MTV Europe Music Awards, y también se anunció que ya no iba a estar. Se presentaron con Sweet Melody solo las tres, incluso se ganaron creo que 2 premios, mencionaron a Jessie en sus discursos, en las fotos que subieron y todo, pero Jessie no aparecía por ningún lado. Después de eso hubo como un comunicado de prensa oficial donde dijeron que ella iba a estar temporalmente fuera del grupo por temas médicos. Ya todo el mundo, incluido yo, nos imaginábamos que era porque estaba pasando por un mal momento en cuanto a su salud mental. Incluso en ese momento para mí no era una opción que ella se fuese a salir del grupo. Dudo mucho que ella se salga del grupo cuando acaban de lanzar un álbum, están arrancando toda una era, tienen conciertos, tienen todo. Pues yo lo veía netamente como fan del grupo, pensando solamente como en la música y como en sus compromisos como artistas. Pasó un mes y no dijeron nada. Little Mix tuvo varias presentaciones como trío. Fue súper triste porque justo estaban teniendo el mayor éxito en mucho tiempo en UK con Sweet Melody, y no existe y ya no va a existir nunca una presentación de las 4. Sé que es algo muy frívolo, pero pues me hubiera encantado que existiera en el mundo para la posteridad una presentación de semejante pop donde estén las 4 preciosas bailando y cantando hermoso. Nadie decía nada, las chicas siguieron muy activas, todo álbum recién lanzado, estaban en todos los programas de entrevistas presentándose por todo lado. Jessie no publicaba nada, ni ninguna de las otras 3 hacía referencia a absolutamente nada. Este lunes que acaba de pasar, el 14 de diciembre, fue un día muy triste porque se hizo oficial la salida de Jessie Nelson de Little Mix después de 9 años haciendo parte del grupo. Yo sé que muchas personas pueden creer que hay reacciones sobreactuadas, que las personas piensan que la música es música y ya, pero por lo menos a nivel personal yo soy muy fan de la música pop y de la música en general, y los artistas y las artistas que yo sigo en verdad a mí me apasionan muchísimo, y Little Mix es un grupo que yo amo desde hace muchos años, que me han acompañado en momentos muy importantes de mi vida, que significan mucho para mí. La salida de Jessie fue una tragedia. Me da mucha risa porque muchas personas no me creían que yo había llorado. Mi novio es testigo de que le mandé un video llorando, luego íbamos aquí en la casa y yo ponía canciones de ella y me ponía a llorar, porque es como una fantasía que termina, ¿saben? O sea, obviamente ellas van a seguir las 3 y yo las voy a apoyar, y si en algún momento Jessie lanza un proyecto como solista, porque es algo que creo que naturalmente puede pasar, pues también la voy a apoyar, pero a mí la magia que ellas tienen juntas era algo muy importante y ya no va a estar nunca más, entonces es realmente muy triste. Mucho más lamentable la razón por la que salió del grupo, porque en su comunicado oficial ella dice que estaba afectando su salud mental ser parte de un grupo, que la presión, que mantenerse al nivel de todas las expectativas simplemente para ella era demasiado difícil, y eso era algo que ya se está empezando a notar, y no debe ser fácil tú lograr un sueño y un estilo de
vida que muchos anhelarían tener y simplemente dejar eso a un lado porque simplemente para ti se vuelven algo negativo. Y obviamente para mí lo más importante es que esté a nivel personal bien, y la mejor decisión para ella, yo sí siento que salirse del grupo, por más triste que sea. Lo que me da rabia es que el ciberbullying y los trolls de internet ganan, porque simplemente son personas que renuncian a sus sueños. Imagínense, ella lleva a cumplir 10 años con Little Mix, 6 álbumes de estudio, un montón de éxitos, un montón de fans alrededor del mundo, y para ella sigue siendo más fuerte todas esas voces negativas que la hacen sentir que simplemente no vale lo suficiente para ser una estrella. Es muy triste, la verdad. Y lo que logro concluir yo es que todo este año donde por obligación tuvieron que alejarse del ojo público y del spotlight, eso le dio la oportunidad a ella de darse cuenta que su tranquilidad estaba cuando no hacía parte del mundo y de la industria musical, ¿sabes? Ahí es donde yo creo que se abrió esa oportunidad para que ella comparara y dijera: definitivamente yo estoy tranquila en mi casa, sin estar pensando en las cosas que espera la gente que yo haga o que me veo obligada a hacer como parte de un grupo. Al momento inminente donde vio que tenía que volver a toda esa dinámica de estrella de pop, simplemente ya dijo no. Básicamente esa es la historia conocida de Little Mix y la historia de todas las luchas que ha enfrentado Jessie Nelson hasta el punto de tener que salirse del grupo. Pues ahí tienen toda la información, y de nuevo les digo, si pueden ver el documental, súper recomendado. Se entiende de una forma distinta toda la maquinaria pop que nos da tantos momentos felices pero que es como tan oscura. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado mucho. Gracias por ver, por escuchar. No olviden darle like si les gustó, suscribirse al canal si no lo han hecho, seguirme en todas mis redes sociales, go and stream todos los álbumes de Little Mix. Espero que nos veamos en un próximo video. Les mando un abrazo gigante, muchos besos, cuídense mucho, chao. If I could give my younger self any advice, it would be just that I promise one day you're going to be happy again. Am I still